Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a introducir un poco a lo que son las regiones de operación de un transistor BJT, ¿sí? Un transistor BJT como el que está aquí. Para este ejemplo, yo voy a hacer uso de un transistor NPN, es decir, aquí hay un cristal tipo N, seguido de un cristal tipo P y finalizado por un cristal tipo N, ¿sí? Formando algo así como un sándwich, donde este es el emisor, base y colector. Emisor, base y colector. Sepan que hay tres tipos de región de operación. Está la región de corte, la de saturación y la de activa. Algunas veces se suele decir que hay una cuarta región de operación llamada activa, inversa, mientras que esta, la que yo comúnmente le llamo activa solamente, a veces le llaman activa directa, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que quiero que haga en mi transistor, va a ser la tipo de región en el que voy a trabajar. La región de corte, yo siempre trabajo como un interruptor abierto, ¿sí? Es decir, el transistor se comporta como un interruptor abierto, no permite el flujo de corriente eléctrica, ¿sí? En saturación, mi transistor se comporta como un interruptor cerrado, es decir, mi transistor no presenta casi ninguna resistencia o ninguna oposición a que por aquí fluya la corriente eléctrica, ¿sí? Se comporta como un switch cerrado. Mientras que en mi activa directa, mi transistor se comporta como un amplificador, ¿sí, muchachos? Entonces tenemos estas tres regiones: corte, saturación y activa o activa directa. La activa inversa, tristemente, no tiene muy pocas aplicaciones, demasiadas pocas. Aunque a veces yo he visto que esto funciona en las TTLs, pero no de manera intencional. Bueno, ahora bien, si yo quiero, para propósitos de conmutar, estos son mis mejores opciones. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que por mi transistor pase o no pase una señal, es decir, conmutar, los pongo ya sea en corte o en saturación. También sirve para propósitos de binario. Es decir, el corte puede ser bien un cero lógico, mientras que la saturación puede ser un 1 lógico. O al revés, dependiendo de la lógica que estén usando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo distingo yo? ¿O cuáles son a grandes rasgos mis regiones de corte, saturación y activa? Bueno, voy a escribirlos por aquí. Corte, saturación y activa. ¿Sí? Veamos, el transistor tiene estas partes: colector, emisor, base, que es más o menos esta que está: emisor, base, colector. Vemos que la unión entre la base y el emisor se comporta como un diodo rectificador bastante simple, ¿no? Es decir, esto que está aquí se comporta así, como un diodo, ¿sí? Mientras que la unión base-colector también es una unión PN. Por lo tanto, también se comporta como un diodo.
de esta manera, ¿sí? Ahora bien, el cómo yo polarice estos diodos que tengo aquí va a ser mi forma o me va a determinar en qué región esté, a muy grandes rasgos, ¿sí? Empecemos por la región de corte. En corte, yo tengo aquí mi transistor, ¿sí? El emisor, la base y colector. Les recuerdo que el transistor se comporta como un diodo en estas uniones. En corte, ambas uniones están en inversa, es decir, aquí le llega un voltaje negativo y aquí le llega un voltaje positivo. La unión, aquí lo voy a escribir, la unión base emisor está en inversa, está en inversa, ¿sí? Y la unión, esta que está aquí, base colector, pues también está en inversa, es decir, aquí la unión base colector también está en inversa, ¿sí? Ambas regiones están en inversa. Y si ambas regiones están en inversa, por aquí, ¿sí?, la corriente que se supone que debe de circular aquí, aquí y aquí, simplemente no circulan. Entonces, las corrientes valen 0. Esta es la característica principal de mi transistor en corte. En un video lo exploro un poquito mejor lo que es el transistor en corte, ¿sí? Ahora, ¿cómo es mi transistor en saturación? En saturación. ¿Qué pasa en saturación? Bueno, en saturación, aquí tengo mi transistor, aquí está el emisor, aquí está el colector y aquí está la base. Les recuerdo que esto se comporta como un diodo y esto se comporta más o menos como un diodo. En saturación, la unión base emisor, ¿sí?, la unión base emisor está en directa, ¿sí? Esta unión que está aquí es directa, por tanto aquí va un más y aquí va un menos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Esta unión que está aquí, la unión base colector, curiosamente también está en directa. Entonces, base colector, aquí hay un positivo y aquí hay un negativo, ¿sí? Es decir, que la base es más positiva que tanto el colector como el emisor. El voltaje en la base es mucho más alto que el voltaje en el colector y el voltaje en el emisor. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? La unión base colector está en directa, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, de entrada, ahora sí va a haber una corriente en la base, una corriente en el colector y una corriente en el emisor, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que la corriente en el colector va a ser muy alta, la más alta que pueda dar
el transistor, al menos con la configuración que tú lo pongas, ¿sí? Y esta expresión IC igual a beta por IB ya no va a ser tan cierta. ¿Por qué? Porque sin importar cuánto aumentes la corriente en la base, la corriente en el colector se mantiene más o menos constante. Sí cambia un poquito, pero no mucho. Y mientras tanto, el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay aquí, vale aproximadamente 0 volts. No es exactamente igual, pero aproximadamente 0 volts. Entonces, ¿cuál es la condición? Que el voltaje en la base, que el voltaje o el potencial aquí en la base es más positivo que en el emisor o que el colector. Eso es lo que pasa en saturación, que la base es más positiva que el emisor o que el colector, y por lo tanto ambas uniones, tanto base colector como base emisor, se polarizan en directa. Aquí en corte ocurre lo opuesto, ¿no? La base es más negativa tanto que el emisor y más negativa que el colector. Por lo tanto, las dos uniones están en inversa. Esta es la región en corte. En un video exploro un poquito más sobre la región de saturación. Les invito a que lo vean. Y la última región, la región de activa. Vamos a poner aquí la región de activa. ¿Cómo es mi región de activa? Bueno, ya les adelanté hace rato que en la región de activa, ¿sí?, es la que usamos nosotros para amplificar. Si tú quieres construir un amplificador, tienes que poner tu transistor en la región de activa. ¿Y cómo en la región de activa? Bueno, vamos a verlo. Aquí estoy dibujando. ¿Ok? Tengo aquí mi transistor BJT NPN, donde la unión base emisor se parece a un diodo y la unión base colector se parece a otro diodo, ¿sí? En la región de activa, la base es más positiva que el emisor. Por lo tanto, aquí es más y aquí es menos. Entonces, la unión base emisor está en directa, ¿sí? Sin embargo, en la región de activa, la base es más negativa o menos positiva que el colector. El colector tiene un potencial más grande que la base. El colector es más positivo que la base. Entonces, la unión base-colector, ¿cómo va? Aquí es más positivo que esto. Entonces, la unión base-colector está en inversa. ¿Sí, muchachos? Recuerden que la activa también se le llama activa directa. ¿Sí, muchachos? Esas son las características de la región de activa, ¿sí? La unión base-emisor está en directa, mientras que la unión base-colector está en inversa. Como para yo activar un transistor, necesito ponerle corriente en la base. Entonces aquí, evidentemente, va a haber corriente. Aquí va a haber corriente en la base. Por lo tanto, aquí hay corriente en el colector. Y por lo tanto, aquí hay corriente en el emisor. ¿Sí? Aquí se cumple esta condición. Si tú aumentas la corriente en la base, la corriente en el colector va a aumentar. Si tú disminuyes la corriente en la base, la corriente en el colector va a disminuir. La corriente en la base es muy pequeña comparada con la corriente en el colector. Entonces tengo una señal pequeña que modifica o que manipula a una señal grande. Esto es la amplificación, ¿sí? Cosa que no ocurre
Aquí, por ejemplo, en la región de saturación, por más que yo le mueva a la corriente en la base, por más que yo suba la corriente en la base, ¿sí? La corriente en el colector se mantiene igual. Y la corriente en el, y el transistor en corte, pues simplemente no hay corrientes. Entonces no aumento nada, ¿sí? Esas son las características esenciales de un transistor, o de las tres regiones importantes de un transistor. Nada más por puro dato cultural. Les voy a hablar de la región de activa inversa. La otra región de la que casi nadie habla, ¿sí? Yo solo las he visto que algunos transistores de algunas familias de TTLs, de compuertas TTLs, están en la región de activa inversa. Esa es la única aplicación donde yo lo he visto que lo hacen. Fuera de eso, no se me ocurre otra aplicación para la región de activa inversa. Se supone que la región de activa inversa es algo parecido a la región de activa, ¿sí? Y tienes comportamientos muy parecidos, ¿sí? Pero con el añadido de que la amplificación es muy, pero muy baja, al punto de que incluso podría ser menor que 1, es decir, que en la salida tienes algo más pequeño que la entrada. En la región de inversa, ¿qué pasa? La unión. Vamos a recordar. Antes, primero recordemos que estos señores se comportan como diodos, ¿sí? La unión base-emisor es en inversa, es decir, que la base es más negativa que el emisor. El emisor es más positivo que la base, por lo tanto, la unión, o así lo pongo, el base-emisor está en inversa, ¿sí? Pero ahora algo interesante. La unión base-colector, ¿cómo es esa? Ahora la base es más positiva que el colector. Por lo tanto, la unión base-colector está en directa. Si se fijan, es lo opuesto de esto. Por eso se le llama activa inversa. ¿Sí, muchachos? Y bueno, esas son las características de las 4 regiones de operación de un transistor. Les digo, la de activa inversa casi no la usamos. Y algunos libros ni se molestan en mencionarla. La que se menciona más es la región de activa directa o simplemente activa, ¿sí? Yo puedo graficar, ¿sí?, estas 4 regiones a través de la recta de operación, el grupo o la familia de curvas características de mi transistor BJT. ¿Qué es? Es graficar. Estoy graficando el voltaje en la unión colector-emisor, es decir, el voltaje aquí, colector-emisor, y la corriente en el colector, ¿sí? Voltaje colector-emisor, corriente en el colector. El transistor tiene puntos máximos, un voltaje máximo y una corriente máxima, ¿sí? Un voltaje máximo en VCE que está dado por la fuente. Es decir, aquí no puede haber más voltaje que el que te proporciona la fuente. Ese sería tu primer punto extremo, ¿sí? E igual aquí, la corriente, ¿sí?, la corriente del colector no puede ser más grande de la que te pueda proporcionar la fuente. Entonces, tienes un punto de una corriente máxima aquí. En otros videos, yo determino bien cuáles son estos puntos. Entonces, si yo uno de estos 2 puntos extremos, tengo una cosa llamada recta de carga, ¿sí, muchachos? Donde esta región que aquí voy a dibujar corresponde a mi región de saturación
Y esta región que voy a dibujar aquí corresponde a mi región de corte, ¿sí? Y toda esta parte que está aquí en medio, todo esto que está aquí en medio, qué curioso, todo esto que está aquí en medio es mi región de activa directa, evidentemente. ¿Sí, muchachos? Cuando ustedes quieren formar o crear un amplificador, tienen que fijarse de que su punto de operación, es decir, el voltaje que caiga en el colector emisor y la corriente en el colector, al graficarlos caigan por aquí, por el medio. Tienen que alejarse lo más posible de la región de saturación y de corte. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué? Porque cuando yo aquí le meta una señal de alterna para amplificar, bueno, de este lado mi corriente va a subir, ¿no? Por lo tanto, aquí mi corriente va a subir. ¿Y hacia dónde sube? Sube hacia acá arriba, ¿sí? Aquí va a tener esta parte, ¿no? Esta parte negativa, mi corriente va a bajar. ¿Y hacia dónde va a bajar? Va a bajar hacia acá. Es decir, dependiendo de qué señal esté entrando a la base, mi punto de operación se me va a mover ya sea hacia arriba o hacia abajo, siempre siguiendo la recta de carga, ¿sí? Y si tú estás muy cerca, por ejemplo, estás por aquí, ¿sí? Si subes tantito, puedes llegar a la región de saturación. Y por lo tanto, aunque aquí en la base aumentes mucho tu señal, en el colector ya no puedes aumentar más. Por lo tanto, ya no puedes amplificar más y se te va a distorsionar. Lo mismo pasa por aquí, ¿sí? Si te mueves un poquito hacia acá, ¿qué ocurre? Que entras a la región de corte. Y por lo tanto, el voltaje en el colector emisor ya no puede subir más. Y ya no puedes amplificar más de lo que tú le estás metiendo en la señal de entrada, ¿sí? Pues es muy importante si ustedes van a construir un amplificador que su punto de operación esté aquí a la mitad, ¿sí? Ok, muchachos. Con esto es una pequeña introducción a las regiones, a la de corte, saturación y la de activa. En otros videos exploro un poquito más la región de corte, la región de saturación y la región de activa. Por el momento es todo y nos estamos viendo después.